Amigos, este video vamos a resumir los vivos que veníamos haciendo todos los sábados sobre el gaucho, Gauderio, mancebo, vagamundo, vagabundo, los nombres que se le otorgaron, cada uno obviamente por diferentes circunstancias. Gauderios, porque Gauderios significado es el cuidador del ganado. Mancebo, hijos de la tierra, porque eran hijos de indias guaraníes con padre español. Vagamundo, porque él andaba por todo el territorio en libertad, con su facón, su boleadora, su lazo y su compañero el caballo. Ese hombre que, para denostarlo, era un vagabundo, se le decía. Entonces una vez hubo una corrección y dijeron: no es ningún vagabundo, es un vagamundo, porque él en libertad y con su compañero el caballo recorre la tierra. Hombre que no se dejó domar, el cual por eso estaban de matrero. Matrero, aquel hombre que evade la justicia, ¿no es cierto?, que es perseguido por la justicia, no se deja atrapar. Este hombre que heredó la bravura india, ¿no es cierto?, y del lado del padre esa valentía, ese ímpetu de conquista, de miles de años de conquista, heredó la habilidad de ser jinete, perfecto jinete, porque ya eso estaba dentro de él, en su interior brotaba ser una estampa arriba de un caballo. Por eso se dice que hombre sin caballo es medio gaucho, es medio gaucho. Ese hombre, como lo cita Lugones también, dice: nada más quería el jinete que correr, nada más sabe el caballo que correr. De esa manera el caballo constituía el pensamiento de su jinete. Hombre caballo, así se hizo la patria, así tenemos la tierra que tenemos. Ese hombre que a pasar el tiempo hacía trabajos de pedidos, ¿no es cierto? Le encomendaban trabajo como al vacuno. Como el vacuno estaba en libertad, era cimarrón, lo mismo que pasó con el caballo. Entonces él hacía trabajos como conseguir el cuero del vacuno, algunos pedazos de carne, pues no había frigorífico. Entonces agarraba algunos pedazos de carne para alimentarse y el cuero para vender o para llevar a quien se lo había encomendado. Entonces se lo vendía, le pagaban por el trabajo, mejor dicho, o hacía trueques. Pero para agarrar el vacuno las tenía que dejar retar, que eso es cortarle los tendones al vacuno, entonces queda extendido y ahí lo degollaba, lo cuereaba y tenía. Ese hombre que con todas esas habilidades, jinete, domador, hombre de lazo, hombre que sabe escapar, vacunar, todo lo que debía y debe hacerse hoy en día, porque esto es una cuestión de toda la línea del gaucho, no solamente en aquellas épocas. Todo eso hizo ver al terrateniente o a ese estanciero de que había una dependencia. Sí o sí se dependía de ese hombre con todas esas habilidades, porque necesitaba ese hombre que le dome el animal, que le prepare el animal, que le sepa cuidar los animales, que sepa arrear, que sepa capar, que sepa hacer un alambrado. Cuando llega el alambrado fue como marcar el terreno para que ese hombre que andaba suelto a caballo no abusara del terreno, ¿no es cierto? O sea, como que quisieron poner límites, pero él a todo eso no obedeció. Al pasar del tiempo,
el hombre fue tratando de buscar establecerse, mientras siempre hubo un desnoste hacia el gaucho. Por eso hoy es un disfraz y no es algo que se luzca, que se sienta orgulloso, lamentablemente, ¿no es cierto? Porque ese fue el hombre con todas estas condiciones y esta forma de verlo, nos dio la patria. El gaucho, una vez que empieza a trabajar bajo patrón, empieza siempre con ese perfil callado, reservado, siempre atento, y que en el momento de explosión no tenía ningún problema para resolver las cosas. Este hombre que con estas cualidades, y al llegar al alambrado, al llegar a las estancias, los terratenientes que abusaban, ¿no es cierto?, del poder que tenían y las adquisiciones, consiguieron a este hombre para que él, muchas veces por una provista achicada, por algunos intercambios, muchas veces lograban tener mucho de lo que tienen. Por eso estaba hablando un poco de lo que es el tema de dependencia, pues dependían y dependen, hoy en día, dependen de ese hombre con esas habilidades para poder tener bien una vaca, para poder tener bien el yeguarizo, para poder tener bien una cosecha, para lo que vos tengas que necesitar, que es rural, necesitas a ese hombre con todas esas habilidades y ese conocimiento traspasado de generación a generación. Entonces, cuando empieza a nacer esta dependencia, que siempre se supo, que pasa que no se quería dar brazo a torcer, a este hombre se lo empezó a tener en trabajos, se lo empezó ya a trabajar por jornal. Acá empiezan también, están los peones golondrina, que eran los que trabajaban de estancia en estancia por periodos de tiempo, ¿no es cierto? Iban en los vagones del tren y iban de lugar a lugar para poder conseguir trabajos, los que no querían estar bajo patrón. Entonces teníamos tres: el que andaba de matrero, escapando de la justicia, todo, porque ese no se dejaba domar de ninguna manera, la resolvía como él podía; el peón golondrina, que andaba de estancia en estancia, cosecha en cosecha, buscando siempre el jornal; y teníamos al mensual, que es el hombre que se queda en la estancia y vive en la estancia y hace todo el trabajo que haya que hacer para el patrón. De esta manera estamos haciendo algo muy resumido en una línea, ¿no es cierto?, como para que no se haga tan extenso, esto es más para una charla. Y entonces, hasta que llegamos a la actualidad, en que hoy un hombre que está trabajando en el campo tiene sus derechos, tiene una condición más o menos digna, como otros que tienen digna y como otros que tienen indigna. Porque hoy, en el 2023 que estamos, se ha encontrado campo adentro, hombres viviendo como vivían en 1700, 1800, solamente con un candil, ¿no es cierto?, con el mate, ¿no es cierto? Y es lamentable, pero esa explotación estuvo siempre. Ese desnoste siempre estuvo, y al menos que hagamos un cambio y un clic social, no va a cambiar nunca. Y el gaucho, ese hombre que nos provee diariamente y dio todo por la patria, siempre reservado, siempre callado, siempre sabiendo cumplir con su deber, no es revalorizado ni reconocido. Amigos, esto es un video resumen sobre los vivos, sobre nuestro querido gaucho.